noches. Pasen adelante. Pero todavía no como en Chile. Con ella vas a pero bueno, muy contentos de estar con ustedes compartiendo la palabra. Creo que en el 2019 yo estuve por aquí compartiendo con Alma, no sé si están algunas que se acuerdan de las fotos que estábamos viendo que me tocó compartir. Y bueno, recibimos este 2022 avanzando, perseverando en lo que nos ha tocado vivir como iglesia. Así es que muy contenta, gracias por la invitación. Y como bien dice nuestro amigo, nuestro hermano, pastor Nehemías, somos de casa, yo me siento en casa y bueno, muchos momentos muy hermosos que hemos vivido. Traía un video por ahí, no sé si lo puedes poner, son 2 minutitos nada más, quiero que lo escuchemos, lo veamos y es como para dar una introducción de lo que me gustaría compartir con ustedes. Estos son nuestros tiempos. Puedes deslizar y ser indiferente, o puedes escuchar y hacerte más consciente. Vivimos mejor, pero nos sentimos peor. El exceso de libertad trajo menos felicidad. Consumimos más, pero disfrutamos menos. Hay más opciones para todo, pero cualquiera satisface poco. Sabemos más, pero entendemos menos. Tenemos más información, pero mayor es la confusión. Poseemos cosas que nos tienen poseso. Ahora un teléfono se ha vuelto nuestro dueño. Estamos más conectados, pero a la vez más solos. Los mensajes de texto no miran a los ojos. Las pantallas adelgazaron, pero nuestros cuerpos engordaron. Hay un montón de dietas, pero menos cuerpos sanos. Tenemos un sistema que busca mejorar la calidad de vida de la humanidad, lo que nos está dejando sin hogar. Hay más expectativa de vida, pero más muertos en vida. Pasamos la vida haciendo cosas que no nos gustan para poder seguir con una vida que no nos gusta. Trabajamos por un mejor mañana y cuando llega pensamos otra vez en un mejor mañana. Queremos derechos sin responsabilidad, lo cual es igual a caos e inestabilidad. Hay más tolerancia pero menos respeto. Queremos la verdad, pero nadie quiere ser honesto. Queremos ser auténticos, mientras sea lo que yo pienso que para los otros significa serlo. Nos esforzamos para lucir felices en una red social, pero no para serlo en la vida real. Sacrificamos cambios significativos reales por placeres y placebos temporales. Estos son nuestros tiempos de soluciones fáciles a problemas complejos, de vivir en una carrera de ratas que nos promete felicidad en las cosas que no la dan. Estos son nuestros tiempos en donde puedes deslizar con indiferencia o compartir este video para crear conciencia. Bueno, padre, quizás algunos ya lo habían visto, no sé, pero cuando yo lo escuché me impactó y quiero vamos a hacer una oración antes de empezar. Padre, queremos darte gracias porque a pesar de los tiempos que estamos viviendo, en estos momentos, Señor, estamos en el mejor lugar. Tú lo dijiste antes de entrar yo aquí. Sabemos que tu amor, que tu fidelidad y que tu Espíritu Santo se pasea en este lugar. Sabemos, Señor, que tu presencia inunda, Señor, cada corazón aquí presente. Gracias, Señor, porque en otros tiempos, si no estuviéramos aquí, quizás estuviéramos envueltos en tantas cosas, Señor, que acabamos de escuchar, pero tú estás aquí, nos has traído aquí, y como tus hijos, Señor, como tus hijos, tú eres un Padre que se goza. Bendecimos tu presencia y agradecemos todo el amor con el que nos has cuidado y nos has traído hasta aquí. Recibe el reconocimiento, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Bueno, un aplauso a Dios, ¿no? Un aplauso. Yo de verdad que me emociono y me gozo porque en realidad todas las canciones que estaban, alabanzas que estábamos cantando y analizando al Señor, ministran mi vida y en realidad no son cantos y alabanzas que no nada más salen de aquí, no salen de lo profundo de nuestras entrañas, es un tiempo hermoso. Y bueno, perseverar, ¿qué entendemos por perseverar? ¿Qué entendemos? ¿Qué significa perseverar? Hay muchas definiciones de lo que es perseverar y en realidad les voy a leer 2 que traigo varias, pero perseverar es mantenerse firme, es una persona que se mantiene firme. Una persona puede mantenerse firme en una opinión o en su conducta,
mantenerse en un mismo estado durante largo tiempo, ¿verdad? Mantenerse constante en realizar algo. Entonces, permanecer tiene que ver con constancia, permanecer tiene que ver con carácter, tiene que ver con convicciones, ¿no es cierto? Amén. ¿Verdad? Tiene que ver con de qué estás hecho, de qué es lo que te lleva, qué es lo que te mueve. Hay un personaje que de cuando era muy pequeño, él trabajaba en un periódico y lo despidieron porque el editor dijo que no tenía creatividad y lo despidieron. Sin embargo, en 1921 él fundó en Kansas, él fundó su primera compañía, y este hombre es Walt Disney. ¿Quién no conoce a Walt Disney? ¿Verdad? Está aquí cerquita. No sé, ahorita ya Walt Disney no es lo que fue. Yo creo que si él estuviera vivo ahorita y viera todas las cosas que están sucediendo, no estuviera muy contento, porque obviamente no fue su plan original. Sin embargo, hoy podemos ver el carácter de un hombre que se mantuvo firme, un hombre que a pesar de que vivió situaciones, ¿verdad? Él se mantuvo y siguió perseverando y salió adelante. Otra banda musical también muy famosa, secular también, que también la Decca, una grabadora, también los contrató, grabaron 15 canciones, pero también saben que su música no está pegando y los dejaron libres, se fueron. Y bueno, esta banda después continuó y bueno, son lo que conocemos ahora los Beatles, ¿verdad? Quienes de aquellos años, de aquellos tiempos, pero hasta mis hijos nos conocen. Pero bueno, entonces tenemos muchos ejemplos, y eso hablo de lo secular. En la palabra tenemos un sinfín de número de personas, de héroes, ¿verdad? Que de la fe, en Hebreos capítulo 11 podemos ver hombres y mujeres de iglesia, de los hechos que perseveraron. Entonces tenemos muchos, son solamente ejemplos que estoy dando para animarnos y dar un poquito lo que es la perseverancia. Vamos a tener tiempos muy, muy fuertes. Aquí quiero entrar en lo que es la palabra. Quiero invitarlos y que me acompañen a Mateo capítulo 7, versículo 24 y 26. Y aquí quiero empezar a compartir lo que realmente Dios ha puesto en mi corazón para compartir a esta congregación hermosa, a esta iglesia que necesitamos ser exhortados y recordados, ¿verdad? De quiénes somos como iglesia, de quiénes somos como hijos. Y bueno, si ahí lo tienen, voy a leer. Yo generalmente leo la Reina Valera y voy a leer el versículo 24, y dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Continúa diciendo: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué pasó? No cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca, porque estaba fundada en la roca, por eso no se cayó. Entonces, vamos al versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Ojo, ¿sobre qué edificó su casa el insensato? Sobre la arena, ¿no es cierto? Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasó? Se cayó. ¿Y qué dice después? Y fue grande su ruina. Aquí todos los que está Jesús hablando, ¿verdad? Es Jesús hablando a sus discípulos, a nosotros, hoy en este 2022, nos está hablando, nos está exhortando, nos está dejando ver la diferencia entre en qué estamos edificando nuestra casa, considerando que la casa es ¿quién? La casa soy yo, ¿verdad? Y la roca es Jesús, ¿verdad? La roca es Jesús. Entonces sabemos que cuando nosotros fundamos la casa, ¿qué represento yo? Yo soy una persona tripartita, un ser humano espiritual, mi cuerpo, ¿verdad? Compuesta de 3 partes. Cuando todo mi ser está fundado en la roca, en Jesús, obviamente
estoy sembrando bien mi casa, estoy plantando bien mi casa. Pero si no soy muy sabia y la quiero plantar en otras áreas, obviamente, ¿verdad? Sabemos cuáles van a ser las consecuencias. Entonces, aquí voy con esto. Dice la palabra que descendió lluvia, ¿verdad? Descendió lluvia y aquí porque descendió lluvia, obviamente vinieron ríos y luego soplaron los vientos, pero no se cayó. La lluvia, los ríos, los vientos son circunstancias que nos toca vivir. Aquí Jesús lo dice muy claro. Él no dice que porque somos hijos de Dios y porque estemos fundados en la roca, no significa que nosotros no vamos a tener vientos, ríos que van a golpear esta roca de carne y hueso, van a golpearse porque son situaciones que necesitamos vivir. Esas situaciones pueden llamarse enfermedades, esas situaciones pueden llamarse falta de empleo. ¿Qué más pueden llamarse esas situaciones? A ver, problemas familiares, los hijos, el esposo. Entonces, necesitamos estar conscientes porque Jesús no nos está mintiendo aquí, nos está diciendo que vamos a tener esas luchas y luego vamos a tener, para variar, la pandemia. O sea, en el 2019, o sea, la pandemia es algo que ninguno de los que estamos aquí nos había tocado vivir, a menos que hayan nacido por allá por el 1920 y algo, ¿verdad? Cuando estuvo esa epidemia de la, ¿cómo se llama? La gripe española, ¿verdad? Pero bueno, no es el caso, pero situaciones así van a venir a golpearnos y bueno, y tenemos que estar seguros en qué estoy poniendo mi fundamento, ¿verdad? Y cuando digo mi fundamento, hablo todo mi ser, mis emociones, mis finanzas, mis decisiones, y digo mis porque no son mías, pero a veces pensamos, ¿no? Y tenemos que decir, ¿sabes qué? Espérate, Margarita, espérate, Lupita, espérate, Juanito, algo ahí. ¿En qué estás fundando tus principios? ¿En qué estás edificando tu casa? Y todo esto que estamos viviendo, que nos tocó vivir como iglesia y estamos aquí de pie, no estábamos solos. Por eso lo que cantábamos hace un momento, dije yo, wow, Señor, gracias porque estás confirmando que lo que yo quería compartir no es lo que Margarita quería compartir, es lo que Dios quería que habláramos a la iglesia para recordarnos, que a veces se nos olvida. A mí se me olvidan de repente cosas que digo, chispas, ya me acordaba de eso, y aquí está, de verdad se los digo. Entonces, este tiempo que vivimos, nos tocó vivir, si de por sí ya la ansiedad y la depresión eran dos enfermedades del siglo XXI antes de la pandemia, imagínense cómo estamos ahora con tantas cosas, o sea, lo que estamos viviendo después de la pandemia. Ahora ya es endemia, la verdad ya no es pandemia, es endemia, pero lo estamos viviendo y saben, estamos aquí y creo en mi corazón que como iglesia necesitamos saber la palabra, conocer la palabra, no solamente leer la palabra y memorizar los textos, que es bien importante, pero sino que seamos portadoras de una palabra revelada, que seamos portadores, hombres y mujeres, una iglesia que dijimos, ¿sabes qué? Sí vivimos la pandemia y sí a lo mejor tuve diferencias con mi cónyuge, porque es normal, o sea, como bien decíamos ahorita, todos vinieron a la casa, entonces ya nosotros éramos 2 en mi casa y ya de repente éramos 4 y no nos quejamos porque los amamos a los hijos, ¿verdad? Pero ya en internet no nada más era para mi esposo y para mí, para el ministerio y para mí, ya hay que compartir todo. Entonces suceden cosas, o sea, aunque seamos hijos de Dios, vamos a vivir situaciones así. Así es que, Dios, ¿qué tenemos que aprender de todo esto? Entonces por eso es importante que en estos tiempos, ¿qué me dejó esto? ¿Qué me dejó esto, verdad? ¿Por qué estoy ahorita de pie? ¿Por qué estoy de pie? Como les decía al principio, iglesia, en el 2019 me tocó compartir. No sé cuántos de ustedes vieron que aquí también estaba mi mamá conmigo. No sé si las muchachas se acuerdan, las mujeres, ¿no? Que estuvimos compartiendo. Entonces, cuando empezó a vivir todo esto de la pandemia, yo me acuerdo así la fecha, así, todavía cierro los ojos y digo, chispa. Ay, era un martes, yo estaba en mi oficina. La mayoría de ustedes saben que yo trabajo en un colegio comunitario allá donde vivimos.
y estábamos en la oficina, era un martes 17 de marzo, y de repente nos dicen agarren sus cosas porque nos vamos a ir a casa. Y yo me hacía como que era un sueño, como que no, o sea, ¿qué es esto? O sea, ¿de qué se trata? O sea, que en mi bolsa, agarré mi oficina y que nos metieron a un lugar y nos empezaron a entrenar. Yo no soy muy tecnológica, o sea, lo reconozco. Entonces, que una plataforma que se llama Zoom, que porque vamos a trabajar y que te vamos a una laptop, y yo, Dios de mi vida, de mi corazón. Bueno, y ya nos dieron las cosas, nos capacitaron, nos entrenaron y ahí se van para la casa. Y dije, ay, una semana, lo mucho 2 semanas nos vamos a regresar a trabajar. Pero pues como dice la canción, ¿no? Por ahí pasó un día, 2 días, semanas, meses, 35 meses casi. Por 3 días no fueron los 35 meses que trabajamos desde casa. Entonces para mí fue así como que, híjole, no se me ocurre comprometerme para dar clases ese semestre. Y yo estaba así, Señor, no, o sea, esto es demasiado para mí, dar clases en internet, subirla. ¡Ay, Dios mío! Fue un tiempo muy difícil y yo sé que todos vivimos diferentes situaciones y a lo mejor puedes decir, ay Margarita, pero por lo menos tú tenías trabajo, no lo perdiste. Y yo entiendo, pero ¿qué quería tratar el Señor conmigo? ¿Qué quiere tratar contigo? Lo que hayan vivido ustedes pues es bien personal, ¿no? Pero yo comparto esto y aparte pues yo le bien complecé con mi mamá. Andábamos juntas para todos lados y oíamos que si te da COVID, que vas al hospital, lo que van a decir, a lo mejor ni tienes COVID, pero te dicen que tienes COVID y luego sí, de verdad, y nos decíamos mi mamá y yo, te da COVID y ándale, y luego te meten al tubo y ahí queda, no, sí, no, y ahí queda. Entonces, mi niña siempre me decía, mija, ya como que ya me quiero ir con el Señor. Y yo decía, no, mamá, espérate. O sea, porque ella era una mujer que amaba al Señor y servía a la iglesia y daba clases. Entonces, no, mija, espérate. Sí, mija, sí. Bueno, entonces, pues, ¿qué creen? Nosotros no creyéramos en lo que estaba sucediendo, pero era como muy real. Era como que, ay, o sea, somos hijos de Dios y sí nos cuidábamos y todo, pero decíamos, híjole, de veras, Señor, ¿qué onda? O sea, esto es más real, ¿verdad? Lo que estamos creyendo. Bueno, mi mamá se enferma de COVID y se resistía a mi niña y que sí, que no, y bueno, llegó al hospital. Entonces, ella llegó al hospital y bueno, sí, yo tenía mi corazón bien claro, o sea, bien tranquila que mi mamá iba a salir. Mi mamá va a salir bien sana, una mujer que no tenía complicaciones de nada. Mi mamá siempre muy activa, andaba, llevaba, iba la niña. Entonces, pues se llega el día en que la van a entubar. Y nos va así, pero mi mamá va a salir, no va a salir, no sé si estaba yo negada o mi mamá va a salir. Y bueno, ¿por qué comparto esto? Porque aquí es donde dices tú, bueno, ¿en qué estoy fundamentando mi vida, no? Entonces, bueno, dice, llega ese jueves, casi estuvo 2 semanas ahí, llega el jueves y dice, nos ponen en Zoom. Y pues uno nunca ha vivido esa experiencia. Y nos ponen en Zoom y ahí estábamos los hijos, los nietos, y hablando con mi mamá. Y mi mamá se miraba fresca, mi mamá se miraba muy bien, se cabello largo. Y lo único que salió de sus labios, dice, porque no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y luego nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nosotros por otro lado, sí, mamá, que sí, nos vemos pronto y que ya vas a salir, y sí, y ya, se cortó la llamada, ok. Y ya, pues estaba llorando y bueno, pero yo no sabía lo que venía después. Entonces, ella fue una mujer que vivió la palabra hasta el último minuto. Pero ella nunca claudicó, ella siempre tuvo la comunión con Dios. Y hablábamos por teléfono y me dice, mamá, mi hijita me dice, la presencia del Señor está muy fuerte. Y ahí nos comunicábamos. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Que en la noche, un domingo, yo estaba convencida de que mi mamá iba a salir, ¿verdad? Yo iba a salir. Entonces el domingo estábamos, mi esposo y yo, en la sala. De esas formas, ¿cómo Dios te habla? ¿Dónde está la cita que tengo aquí? De esas veces, ¿cómo Dios te habla? Y
y dices tú, bueno Señor, o sea, de veras que, ¿qué es lo que me quieres decir? Tenía la Biblia en mi escritorio, y de repente se dio vuelta, ¿verdad? Como el aire que pasé por aquí, la presencia del Señor, y dije, me estás hablando, Señor, me estás hablando, algo me quieres decir. Y fui, ay, espérame, no encuentro el pasaje. Y fui que se las iba a leer, ¿dónde lo puse? Jeremías, es Isaías 57:13, creo que es. A ver, espérame, creo que es ese. A ver, con tanto os les pido disculpas aquí está, 57:18. Y miren, eso es lo que me habló a mí, eso fue lo que me dijo a mí, yo lo entendí en el Espíritu así. Dice así, Isaías 57:18. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Entonces cuando yo leo esto, iglesia, yo dije, te la vas a llevar, pero me estás diciendo que me vas a dar consuelo. Y uno de nuestros hijos vive en Los Ángeles, porque ya después de la pandemia pues ya se regresaron, ¿verdad? Y dije, le vas a dar paz a mis hijos, o sea, porque mi mamá fue mamá de mis hijos prácticamente. Entonces dije, te la vas a llevar. ¿Y qué hice? Pues me fui, pecho a tierra, me desplomé, Señor, es tuyo. Te pertenece. Ponle sus coronas y gracias por esos 72 años que me la prestaste. Así. Y sí, estuve con él y dije, ok, Señor, tú no te equivocas, tus tiempos son perfectos y tú dices cuándo. Y sí, ya nos acostamos a dormir y dije, ok, Señor, me acostamos a dormir y al día siguiente a las 7 de la mañana me habla mi hermana. Esa hermana dice, mi mami ya partió con el Señor. Y yo dije, ok, gracias. Ok, hermana, dije, gracias, dije, ya. Y bueno, y así quedó, ¿no? Fue un tiempo en donde muchos han vivido situaciones muy parecidas a la mía. Otros no tanto, otros quizás más fuertes que la mía. Pero Dios nos ha dado las herramientas para permanecer. Por eso la importancia de que aún en esos momentos, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fundamento? La palabra, iglesia. Por eso es importante memorizarla, porque si mi mamá no hubiera memorizado esos versículos, porque ella tenía muy buena memoria, quién sabe, porque ella lo dijo, no quiero ir porque, ¿qué tal, verdad? Pero le tocó vivir esa experiencia. Sin embargo, sus últimos dos versículos que citó antes de que cortaran la llamada, eran esas. Ella vivió realmente que en esos momentos de temor, el único que la pudo sostener ahí fue él, la palabra, porque conoce la palabra. La iglesia de este siglo, la iglesia de esos tiempos, tiene que conocer la palabra y dejar que se revele la palabra a sus vidas, para que en esos momentos difíciles podamos salir avantes, triunfantes, para que sea Él que sea glorificado, para que sea Él exaltado. Así es que estamos aquí con un propósito bien específico, iglesia. No podemos bajar la guardia. Bueno, podemos bajar la guardia, no debemos bajar la guardia. No debemos bajar la guardia. No estamos aquí para eso. Nos ha preservado el Señor hasta hoy y lo va a seguir haciendo. Y si lo hace de diferente forma, a Él la gloria y a Él la honra. No importa. Mientras estemos pagados a Él, lo demás es lo de menos. No sé cuánto tiempo tengo. No sé si me falta, no me sobra. Por favor, dígame porque ya me perdí. ¿Voy bien? Ok, porque ya me perdí, que es el bosquejo, se me fue. Entonces, eso es algo bien importante que debemos entender. O sea, cantar las alabanzas al Señor, citar los versículos, pero al momento de vivir esas situaciones difíciles porque algún día vamos a vivir una situación como esa, o sea, vamos a estar cara a cara con el Señor y en realidad es la primera persona tan cercana a nosotros, o sea, a todos los hermanos nos cimbró, a los nietos, porque no lo esperábamos y no pensábamos que nos fuera a tocar. Pero ¿por qué no? Si dice la palabra que van a venir los
van a venir las lluvias, se van a hacer ríos, van a venir los vientos y van a volver a soplar. Y volvió a soplar a mi casa. Cayó mi hermano. Mi hermano, ese es otro que yo me quedo, Señor, tú haces como te place, es menor que yo. Él cayó también y al hospital. Y nosotros, Señor, ¿qué estamos ahí? Somos 5 hermanos. Mi mamá se fue en agosto, entró al hospital en enero de este año. Y pues agárrense del Señor. Y honra y gloria al Señor, salió menos de una semana. Gloria y honra salió. Y lo que más me bendice, bueno, si está en Facebook eso, pero bueno, lo que más me bendice saber es que no es con vacuna o sin vacuna, iglesia. Sáquense de eso de la mente, por favor. No es con vacuna o sin vacuna, es la perfecta voluntad de Dios. La perfecta voluntad de Dios. Yo les digo, mi mamá, mi hermano no estaban vacunados, pero el Señor le plació llevarse a mi mamá y dejar a mi hermano. Mi hermano tiene 50 años, está joven, yo tengo 51, pero ya voy a cumplir 52, está joven. Pero ¿a dónde voy con eso? O sea, no se trata, no te va a salvar la vacuna, te va a salvar Dios. Ahora, yo no estoy en contra de la vacuna, yo tengo las vacunas, yo las tengo. A lo que yo voy es, cuando algo suceda, no es culpa del cáncer, no es culpa, es tiempo de Dios y hay que reconocer y aprender que es el tiempo de Dios. Así es que, iglesia, de verdad que no adjudiquen, o sea, no le quiten el mérito al Señor. Él es el que dice. Yo siempre dije, bueno, aprendemos que tenemos un día que nacimos y un día que nos vamos a ir, con o sin. O sea, yo estoy convencida de eso. Así es que, iglesia, les animo, les exhorto, de verdad que entren y conozcan la palabra, enamórense de la palabra, porque es la que les va a dar la salida a situaciones engorrosas, situaciones difíciles, situaciones donde decimos, ¿a dónde voy? ¿Verdad? Hay 2 formas de vivir la vida, iglesia: con Cristo, a la manera de Cristo, lo que su palabra dice, o a lo que mis oídos están oyendo, lo que mis ojos están viendo. El video que les puse, ¿es cierto o no es cierto? Es una realidad tan dolorosa que me duele, porque hay gente afuera que no conoce del Señor. A lo mejor no hemos sido suficientemente agresivos en el buen sentido de la palabra, de llevar la palabra, pero mientras estemos nosotros creciendo en el Señor, crezcamos, y cuando tengamos la oportunidad de compartir, compartan aún en estos tiempos, porque es muy, muy necesario. Nosotros tenemos que pedir al Espíritu Santo que revele. Yo a veces le digo al Señor, yo sé que me falta mucho, yo sé que tengo mucho que crecer, pero desarrollar ese sentido espiritual de parte de Dios, activar los sentidos, como le hablábamos ese momento. Por eso dije, uy, pastor está hablando cosas que yo pensaba compartir esta noche, pero es verdad, iglesia, es verdad. Esos sentidos espirituales despiertos, porque Él está hablando. Yo digo, Señor, si yo no me hubiera visto que se había vuelto la página, yo hubiera pensado que mi niña todavía iba a salir. Ahora ya con la experiencia sé que la mayoría de las personas que salen no salen bien, salen como 5 años más de vida y no duran mucho. Entonces yo sé que, conociendo a mi mamá, ella no hubiera querido esa vida, y me decía, mira, ya me quiero ir con el Señor, ya quiero estar alabándole. Yo sé dónde está ella, yo sé que ni siquiera, ella nos está viendo de lejos, allá arriba está viendo, o a lo mejor no, pero ella está feliz, ella está contenta, y yo tengo esa paz y puedo decir, ¿sabes qué? Vale la pena permanecer en el fundamento, vale la pena permanecer en Cristo. Miren, quiero citar este texto y bueno, yo sé que mi esposo va a compartir ahorita este texto. Digo, Señor, qué hermoso eres. Fíjate qué hermoso el Salmo 62:6. Dice, Él solamente es mi roca y mi salvación. Hablando de Jesús, de Dios. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios
En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad, iglesia, dice, esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Iglesia, no es momento de voltear a ver las cosas feas que están sucediendo. Es el momento de derramar nuestro corazón delante de Él y decirle: Señor, heme aquí, activa los dones, las habilidades que tú ya me diste, porque eso es lo que va a caracterizar a la iglesia de estos tiempos, las señales. Yo tengo una convicción muy fuerte en el Espíritu que Él quiere manifestarse y levantar un avivamiento, pero no quiere levantarlo allá, no sé, donde yo vivo. Él quiere levantarlo aquí contigo, donde quiera que tú estés, y lo va a hacer. Lo va a hacer si tú crees. Así es que, iglesia, no es tiempo de perderlo, es tiempo de levantarnos. Somos la sal, le compartía con los discípulos, somos la sal, somos la luz, estamos aquí para compartir las buenas nuevas. Así es que quiero que se queden con eso, iglesia. Necesitamos pegarnos a la palabra, porque a través de ella, ella es la que nos va a llevar al buen pastor. Nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe, es la palabra la que despierta en nosotros ese apetito de querer conocer más, de enamorarnos de Él, porque hay muchas otras formas de vivir. Yo he decidido creer lo que la palabra dice, que va a ser en mí, lo que va a ser con la iglesia. Así es que gracias por este tiempo, y de verdad que no les tengo más citas. Él es el fundamento, y hay que aprender a vivir, iglesia, con pandemia, en endemia, a la manera de Cristo, a la manera de Él. Así es que, bueno, voy a dejar el tiempo a mi esposo. Gracias por su tiempo, los llevo en mis oraciones. Esta es una oración muy especial para mí. Nehemías, Gloria, son amigos muy entrañables. Así que gracias por su tiempo, y anímense, iglesia. Dios quiere derramar de su poder a través de tus manos, a través de tus labios, a través de tu mirada. Solo créele y dale la oportunidad al Espíritu Santo. Que Dios les siga bendiciendo y permanezcan en Él. Amén. Buenas noches. Le damos gracias al Señor, y lo que Dios puede ministrarnos a través de mi esposa, lo que nos está ministrando esta noche, y lo que nos va a seguir dando a cada uno de nosotros. A veces la gente piensa que porque uno está enseñando, uno está de aquí para allá, pero en realidad esto es como un boomerang, porque uno está dando y también está recibiendo, y uno también se está como autoministrando. Es el mismo Espíritu que nos está ministrando a cada uno. Y creo que el lema que ustedes le han puesto a este, no de retiro, pero este servicio especial, tiene que ver también con nuestra eternidad. Yo pensaba con respecto a la perseverancia o a la permanencia, al ser fieles hasta el final, y me venían muchos versos bíblicos a la mente, como cuando le dice en esa parábola de Mateo 25, y el Señor empieza a pedir cuenta al que le dio 5, al que le dio 2, al que le dio 1, y cuando el de 5 entregó 10 y el de 2 entregó 4, Él le dijo algo. Él le dijo: buen siervo y fiel. Una de las características que nos va a llevar hasta la meta, una de las características que nos va a llevar al final, es la fidelidad. Nosotros podemos ser buenos cantantes, buenos maestros, buenos predicadores, incluso buenos profetas, asertivos en la palabra de ciencia y de sabiduría, a lo mejor incluso usados poderosamente con señales, prodigios, milagros. Pero fíjese que todo eso todavía no alcanza para que determine en nosotros el que nos va a llevar hasta la meta, que nos va a llevar hasta el final. Por eso a mí me bendice lo que le dice ese Señor a sus siervos, por lo menos a los 2 primeros: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré.
Por eso si hay algo que debemos cultivar en los próximos años es una fidelidad a Cristo, una fidelidad a la palabra, una fidelidad a mi congregación, una fidelidad al propósito eterno que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Mientras mi esposa enseñaba o nos impartía lo que estaba entregando, me estaba recordando de mis raíces. Mi papá murió a los 86 años y conoció a Cristo a los 17. 69 años fue fiel a Cristo. Y mi madre se convierte a Cristo a los 14 y muere a los 84. 70 años que ella fue fiel a Dios. Por ahí alguien me preguntó, tantos años que conoces a Cristo. Yo voy para 43 años. Pero para mí conocer a Cristo es como ir en un jet. Es como ir de menos a más. Es como ir subiendo. Porque cada día tú vas como de gloria en gloria. Vas conociendo más de Cristo, su presencia, su gracia, su bendición. Y todo eso que tú comienzas a vivir y a experimentar te enamora más de Cristo. Porque llega un momento en que esto no se trata de una religión como muchas veces nos quieren poner a nosotros, porque nos preguntan, ¿de qué religión eres? Y yo le digo, yo no tengo religión, yo tengo una relación con Cristo y cada día me enamoro más del Señor. Y después de 43 años, porque yo me convertí a Cristo a los 17, después de 43 años, yo estoy más enamorado de Cristo, más anhelo su presencia, más amo su palabra y más fiel quiero serle a Él. Yo le hago una pregunta esta noche. Los que hemos conocido a Cristo como nuestro Señor, hemos nacido de nuevo, hemos tenido una experiencia poderosa, sobrenatural. Yo no sé si alguna vez has pensado, ¿qué sería de mi vida si yo me volviera atrás a hacer lo que yo hacía? Yo le digo al Señor, si tú supieras por tu soberanía, porque tú sabes todas las cosas, que yo te voy a fallar, yo quiero que tú me lleves a tu presencia, porque si hay algo que no quiero es fallarte y serte fiel hasta el final. Yo quiero leerle 3 versos de inicio y aquí quiero que me ayuden con el tiempo, porque la verdad que por material traigo mucho material, pero yo también tengo que aprender a reducirlo. Y es lo que quiero hacer esta noche con ustedes. No los voy a aburrir, se los prometo. Quiero que vayan al Evangelio de Mateo, al capítulo 24, verso 13. Ahí el Señor Jesucristo, no se olvide que Mateo 24 es el capítulo profético de Jesucristo. Algunos le llaman a Mateo 24 el Apocalipsis o el pequeño Apocalipsis. Usted cuando lee el Mateo 24, usted tiene toda la descripción de la gran tribulación, lo que va a suceder antes de la gran tribulación y la segunda venida de Cristo. Cuando usted lee Mateo 24, usted se va a informar y va a poder entender un poco mejor de qué se trata los próximos días. Hay gente que está pendiente, algunos asustados, otros atemorizados, otros muy esperanzados, porque los que estamos en Cristo siempre esperamos días mejores, porque sabemos que en Cristo siempre vamos a ir de victoria en victoria. Y fíjense lo que dice el Señor Jesucristo. Estamos en Mateo 24, verso 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Siempre que leo este verso, me hago la pregunta al revés.
¿Y qué va a pasar con los que no perseveren hasta el fin? Porque este verso me abre una puerta. Así como hubo gente que perseveró, en algún momento, por alguna situación, por algún problema, por alguna circunstancia, sea cual sea, dejó de perseverar. Y el Señor es como que pone una condición dentro del sermón o dentro de la revelación, porque esta es una profecía que le está dando a Pedro, Juan y Jacobo allá en el monte, a causa de 3 preguntas que ellos le hacen. Y entonces dentro de todo lo que él está diciendo, dice: más el que persevere hasta el fin. La palabra perseverar es la palabra que usted más va a ver en el libro de los Hechos. Y perseveraban en la doctrina, en la comunión, en la oración, en el partimiento del pan. Pero uno se hace la pregunta: perseveraban en la comunión, en la oración, en la palabra, pero los primeros cristianos no tenían problemas, no tenían detractores, no tenían dificultades. Yo le dije algo anoche a mi esposa, y esto no quiero decírselo de manera ofensiva ni menos peyorativa, pero le decía anoche: si esta pandemia sacó a gente de las congregaciones y se fueron a sus casas para nunca más volver, ¿de qué clase de cristiano me estás hablando? Si es que se puede decir que son cristianos. Te voy a nombrar 3 enemigos de la iglesia en los primeros años. El primero, el Imperio Romano. Ellos no eran aliados de los apóstoles, no eran amigos ni de Pedro, ni de Juan, ni de Jacobo. Ellos no citaban a alguna oficina gubernamental para sentarse con los apóstoles, para consultarles, para preguntarles. Todo lo contrario. ¿Sabía usted que los cristianos para el tiempo de Jesús y sus primeros años, según el libro de los Hechos, era un grupo proscrito? ¿Sabe lo que es un grupo proscrito? Es un grupo ilegal. Ellos no tenían legalidad para funcionar, para operar. Si yo le pregunto a vuestro pastor, le digo: Nehemías, ¿tú estás funcionando legalmente en este país? Por supuesto, porque yo no puedo estar aquí a mi gusto, a mi manera, como en Sudamérica, porque en Sudamérica cualquiera levanta una congregación, comienza en una casa, se junta en un gimnasio, en una escuela, y crecen, y el gobierno ni se mete, ni les interesa. Yo estoy hablando de mi país, Chile. Allá es así. Por eso se levantan congregaciones allá, acá, y no hay como un registro legal que esté de alguna manera vigilando o controlando a las iglesias en ese aspecto. Y la iglesia primitiva, los primeros discípulos, era un grupo ilegal, un grupo proscrito. Por lo tanto, desde el punto de vista del Imperio Romano, a ellos no les interesaba absolutamente nada los primeros cristianos. Un segundo enemigo: los fariseos, los escribas, los religiosos del tiempo de los apóstoles. Así como fueron tenaces enemigos de Jesús, también lo fueron de los primeros apóstoles. Y si a Jesús le dieron con todo, que él dijo: yo soy la raíz, imagínense ustedes que son las ramas, le van a dar con el doble. ¿Sí o no? Y los discípulos tenían al acecho a los encargados del templo, a los del sacerdocio, a los sumos sacerdotes, que todo eso se hacía en familia, y todo era una politiquería. Cuando usted estudia un poquito historia, se da cuenta que todo ese marketing que había en ese tiempo
en el templo, dentro del templo, las ofrendas. Por eso Jesús le pegó esos látigos a la mesa y se indignó, se molestó con los sacerdotes porque habían prostituido lo que se suponía que era un lugar sagrado. Ya tenemos el segundo enemigo. Pero fíjese que hay un tercer enemigo que fue más peligroso para la iglesia primitiva y que fueron los judaizantes, que se convierten al evangelio o se convierten a Cristo, pero desde adentro están socavando la fe de los discípulos. Cuando usted lee el libro de los Hechos, se da cuenta que en una ocasión esos mismos judaizantes iban de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, y enviaban circulares diciendo: el que no se circuncida, el que no cumple la ley, no es salvo. O sea, el enemigo ya no estaba en el Imperio Romano, ya no estaba en el templo con los religiosos, estaba dentro de ellos mismos. Y uno dice entonces, ¿cómo la iglesia, cómo los primeros cristianos podemos ver esa conducta, ese carácter de perseverar aún en la adversidad? Deberíamos tomarnos un tiempo para estudiar, leer, escudriñar el libro de los Hechos y ver, por ejemplo, ahí en el lugar, cómo los discípulos pasaban cárceles, golpes, flagelaciones, azotes, cómo eran maltratados. E incluso usted comienza a ver cómo abusaban de los mismos apóstoles, los amenazaban que no predicaran más este evangelio, que era el evangelio de la resurrección de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque esto le estaba matando el negocio a los fariseos, los escribas y a los saduceos también, que no creían en la resurrección. Que la mayoría del Sanedrín y del sacerdocio eran saduceos. Entonces estos decían: si este grupo sigue creciendo, lo que va a pasar con nosotros es que se nos va a acabar el negocio. Y ahí usted comienza a observar ese escenario y usted dice: ¿cómo es posible que los discípulos permanecieran intachables, fuertes, sólidos, concretos, con una sola mirada? A Pedro, a Juan lo meten preso. Cuando lo meten preso, lo llaman y los amenazan. Y le dicen, les vamos a decir, les amenazamos y les prohibimos que ustedes sigan predicando este nombre. Y Pedro dijo, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído con nuestros propios ojos. Porque no hay en otro salvación que no sea en Cristo Jesús. Ahora usted dice, ¿de qué estaban hechos ellos y de qué estamos hechos nosotros? Alguien nos cambió la Biblia, alguien nos cambió el mensaje, alguien nos cambió el evangelio. Hoy día tenemos un evangelio romántico, un evangelio simpático, un evangelio a mi manera, un evangelio a mi gusto. Hay muchos en las congregaciones que están viviendo el quinto evangelio. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el evangelio del yo. Ese es el quinto evangelio. El evangelio que a mí me conviene. Entonces cuando la enseñanza, cuando la prédica me demanda, entonces yo me meto a Juan 6:66, que no por casualidad es 6666. ¿Y sabe qué dice ese verso? Dice que muchos discípulos, no dice multitudes, muchos discípulos se volvieron atrás porque dijeron, esta palabra es muy dura. Es que nos están predicando el evangelio que no es el evangelio. Yo me escandalicé, o por no decir, me sorprendí con una persona que me contó una experiencia esta semana de gente sirviendo en una congregación con conductas que yo dije, es que ¿de qué me estás hablando? Y me acordé de Gálatas cuando Pablo dice, si un ángel bajara del cielo y nos predicara otro evangelio, y Pablo lo aclara, dice, es que no es que haya otro evangelio.
Lo que pasa es que anda gente predicando supuestamente un evangelio, y yo aquí le voy a pedir un favor, le voy a dar un consejo de viejo cristiano. Yo son 43 años, le voy a dar un consejo. En los próximos días sea más selectivo a quién va a escuchar, a quién va a oír, porque anda cada personaje en las redes sociales diciendo tantas porquerías que no están en la palabra, que no dijo Jesús, que no dijo el apóstol Pablo, que no está en el Antiguo Testamento, que no se corrobora por las Escrituras, pero lo dijo él porque canta bonito. Lo dijo él porque tiene una congregación de cientos. Es que ¿sabes qué? Le hemos puesto tanto maquillaje a la iglesia que en vez de ayudar, porque somos colaboradores nosotros y ya nos creemos protagonistas, no se olvide, somos colaboradores. Ahí hay un prefijo co. El prefijo co significa al lado de. O sea, nosotros vamos al lado de. Porque la iglesia no es nuestra, la iglesia es de Cristo. La cabeza es Cristo. Quien da las directrices es Cristo a través del Espíritu Santo. Y hoy más que nunca nosotros, como Jesús usó la figura de las ovejas, voy a aprovechar de usar esa figura. Dice que sus ovejas conocen su voz. Escuche esto, no habla de voces, habla de una voz. Y si hay una voz que en este tiempo debemos oír, es la voz de Cristo, del apóstol de nuestras almas, del pastor de los pastores, de aquel que murió en la cruz y al tercer día resucitó. Y él dijo en alguna ocasión: ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Entonces, cuando a mí me dicen, éramos 200, pero ahora quedamos 100. 100 se fueron de misioneros. Y yo digo, si a esto los trajéramos, los lleváramos 2000 años atrás, estos no alcanzan ni para multitud. Te voy a decir algo. Esta pandemia nos tiene que enseñar dos cosas. Número uno, si quieres anótalo. ¿Quiénes son iglesia? Y dos, ¿quiénes son congregación? Porque no es lo mismo iglesia que congregación. Jesús siempre habló de su iglesia. Él no habló de sus iglesias. Él habló de su iglesia. Y él dijo: yo edificaré mi iglesia. No dijo mis iglesias. Y quiero que te acuerdes de esto, por favor. Jesús no viene por congregaciones. Él viene por su iglesia. En las congregaciones se congrega cualquiera. Viene, se congrega, llega a la casa, golpea a su esposa. Congregación. Esa no es iglesia. Viene, se congrega, palabras obscenas, palabras sucias. O doble vida. Como me dijo una vez una persona: pero ¿cómo es posible? Dice que esa persona va a esa congregación. Le dije: mira, para un poquito. Le dije: va a ese templo, va a esa congregación, pero no es iglesia. Porque de acuerdo a lo que yo veo en las Escrituras, iglesias son aquellos que han nacido de nuevo. Y los que han nacido de nuevo tienen la vida de Cristo, la genética de Cristo,
la naturaleza de Cristo, el ADN de Cristo. Por lo tanto, ¿qué hace esa gente cuando es iglesia? En su matrimonio, el esposo con la esposa, ¿a quién expresa? A Cristo. Cuando estoy con mis hijos, ¿a quién voy a expresar? A Cristo. Cuando estoy con mis hermanos, ¿a quién expreso? A Cristo. Cuando estoy en mi oficina, en mi trabajo, ¿a quién voy a expresar? A Cristo. Y una de las cosas que nosotros estamos aprendiendo, y yo he estado enseñando reiterativamente a los discípulos, y yo les digo a ellos, nosotros tenemos que entender que el día que nacimos de nuevo, no recibimos una doctrina, una teología, una enseñanza. Recibimos a Cristo. Recibimos a Cristo. Una persona. Pero fíjese que después de recibir a Cristo, hay dos cosas más que necesitamos vivir, que necesitamos experimentar. La segunda es que ese Cristo que está dentro de nosotros crezca, se desarrolle, como la mujer embarazada que tiene una vida dentro, un bebé que en 9 meses más va a nacer. Nosotros tenemos una vida de Dios, la vida de Dios, a Cristo en nosotros. Pablo dice, vuelvo a sentir dolores de parto todavía por vosotros, hasta, escucha esto, hasta, la palabra hasta significa un proceso que tiene meta, hasta que Cristo sea formado. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos esta noche, ¿está formado o deformado Cristo dentro de mí? Pégale un codazo a tu vecino. ¿Está formado o está deformado? Entonces nosotros nacimos de nuevo y ya tenemos a Cristo. Una vez que ya nacimos de nuevo y Cristo está dentro de nosotros, tenemos que dejarlo crecer. Pero hay un tercer paso. Ahora que ya creció, deja que Cristo se exprese a través de ti, a través de mí, a través de cada uno de nosotros, a través de nuestras habilidades, talentos, capacidades, a través del amor que Cristo ha impartido en nosotros, para que ese amor nosotros también podamos impartirlo, entregarlo, compartirlo a esa gente que no tiene a Cristo ni conoce de Cristo. Entonces la próxima semana, cuando tu compañero de trabajo, de oficina, te diga, te encuentro raro, no de esos raros, no. Raro en este otro lado. Yo te encuentro raro. Hablas distinto, piensas distinto, opinas distinto, te comportas distinto. ¿Qué tienes? Cristo que vive dentro de mí. Entonces, Cristo dentro de nosotros, Cristo creciendo dentro de nosotros y Cristo expresándose a través de nosotros. ¿Y saben qué nos convertimos en ese minuto? En canales, en puentes, en nexos. Entonces cuando usted va a una casa y levanta un paralítico, o cuando usted va a un lugar y libera a un endemoniado, entonces usted se da cuenta que ya no es usted, es Cristo a través de nosotros, y nosotros nos convertimos en ese vaso de barro que transporta un tesoro. Ese tesoro se llama Jesucristo y es el que esta ciudad, mi oficina, mi universidad, mi colegio, donde yo quiera que me encuentre, lo conozca, porque en él hay vida y vida en abundancia. Quiero que vaya a Apocalipsis, al capítulo 2, verso 10. Estoy recién leyendo los versos de introducción. Y mire lo que dice Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. ¿Cuántos aquí han leído Apocalipsis?
Ok, yo le animo a leer en los próximos días ese libro y aunque usted no entienda nada, léalo igual. No se ría, porque es el único libro de la Biblia que te declara bienaventurado si lo lees, si lo oyes, ¿verdad? Así que léelo. Y hoy día, como hay Biblia en audio, hasta lo puedes oír. Y después de cada capítulo, aunque no entiendas nada, tú di por lo menos soy bienaventurado porque ya lo oí, o ya lo leí, o ya lo escuché. Y aquí dice, he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Mira las buenas noticias que le traía Juan a la iglesia. Yo no sé si llegara un profeta este domingo y empezara a profetizarte así. Si ya se nos fue gente por la pandemia, no sé cuántos nos van a quedar después de esto. Es que quiero repetirte algo. La gente que se fue a la casa por la pandemia es que no conoce a Cristo. Es que nunca se ha convertido a Cristo. Se entregó a una congregación. Se entregó a un grupo, pero no conoce a Cristo. No conoce a Cristo. Tú te vas a dar cuenta desde el comienzo, mira, desde el comienzo, Jesucristo nunca mintió lo que nosotros íbamos a sufrir. Él nunca dijo, sígueme y te va a ser súper fácil. Mira, como te veo con cara de duda y quieres Biblia, te doy Biblia. Vamos, ve ahí a Mateo capítulo 5, el sermón del monte, o algunos le conocen como el sermón de las bienaventuranzas, u otros le conocen como el sermón del reino o de la conducta y la vida de los habitantes del reino. Mira lo que dice el capítulo 5, después de todas las bienaventuranzas, la última bienaventuranza, verso 11. Bienaventurados sois. ¿Sabe qué significa bienaventurado? Deben estar súper felices, súper contentos, súper alegres. Esa es versión 2022. Bienaventurados sois cuando por mi causa, empieza a notar usted ahí, ¿os qué? Dígalo fuerte, por favor. Os vituperen. Yo pregunto esta noche, ¿a quién de aquí han vituperado por predicar el evangelio? Yo creo que habría que ir a los países árabes. Habría que ir a China a darse una vuelta. A los países comunistas. Aquellos que no permiten ni Biblias, ni servicios religiosos, ni cristianos. Que si te ven orando, te toman preso por 3 a 5 años por ver a la persona orando o leyendo la Biblia. 3 a 5 años de prisión. Ok, mira lo que dice. Os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Aquí Jesús le agrega algo, dice, gócense, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesús nunca dijo que su evangelio y seguir este evangelio era fácil y simple. Él siempre dijo la verdad. En alguna ocasión, en algún lugar, enseñando a una multitud, Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En otra ocasión, había una multitud esperando el sermón de Jesús, la enseñanza de Jesús. ¿Y sabes con qué mensaje sale Cristo? Él dice, el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo.
Jesús nunca buscó adeptos, nunca buscó simpatizantes. Él nunca buscó gente que le palmeaba la espalda. Él buscó discípulos, discípulos comprometidos, discípulos hasta el final, discípulos perseverantes, discípulos que permanezcan. Escucha esto, la palabra perseverantes viene de perseverar. Y perseverar tiene que ver con carácter. El que no tiene desarrollado el carácter de Cristo, que ya vamos a hablar si es que alcanzo hoy día de eso. El que no ha desarrollado el carácter de Cristo va a ser como una veleta de allá para acá. Cualquier cosa lo va a mover. Como la hoja que cayó del árbol, el viento la lleva de un lado a otro. Pero aquel que sabe a quién ha creído, como decía Pablo, sabe a quién ha creído, quién recibió en su corazón o a quién recibió en su corazón, esa persona se va a mantener sólida y firme en la palabra que Cristo plantó en su corazón. Eso no significa, por favor, no me malinterpreten, que por ser hombres y mujeres comprometidos con el Señor nos convertimos casi en insensibles, porque las cosas nos afectan igual que al resto, nos afectan igual. Cuando alguien muere, cuando alguien se enferma, cuando alguien parte, también nos afecta, como bien lo explicaba mi esposa. El punto es qué vamos a hacer después de eso. Y cuando tú tienes tus pies bien sólidos en Cristo, como dijo Pablo allá en 1 Corintios capítulo 3, verso 11, porque no hay otro fundamento, el cual ya está puesto, el cual es Jesucristo. Si hay algo de lo cual tienes que asegurarte en este tiempo y los próximos días, porque yo te aseguro algo, no quiero ser un profeta ni sonar como un profeta iluso, yo quiero decirte la verdad, los próximos días no van a ser mejores. Yo sé que tú quieres escuchar otra cosa. Las cosas se van a ir complicando, muchachos. Y si tú empiezas a mirar desde Sudamérica abajo, Chile, hacia arriba, comienza a revisar las leyes que están sucediendo y suscitándose en los gobiernos. Escucha esto, muchas de las leyes que se están dictando en los gobiernos o muchos proyectos de ley que están en el Senado, en la Cámara de Diputados, apuntan contra la iglesia. Por si tú no lo sabías, en la misma agenda de la ONU, que entre paréntesis podrías leer esa agenda, que son varios puntos, entre uno de los puntos, la ONU tiene que sacar a la iglesia de la sociedad de este mundo, porque la iglesia es la piedra del tope. Porque mientras la ONU quiere llevar a la sociedad a este punto de inmoralidad, de sexualidad libre, ¿te puedes imaginar una ley en este país donde puedas tener sexo libre en las plazas? Para allá vamos. ¿Te puedes imaginar este país donde los seres humanos ya pueden tener sexualidad con los animales? Para allá vamos. ¿Te puedes imaginar un adulto que se siente niño y porque se siente niño y tiene como 60 años, pero él dice yo por dentro soy niño, entonces yo ahora me voy a inscribir a un jardín infantil y me voy a matricular? Y todas esas leyes ya vienen camino en contra de la iglesia. ¿Sabes cuál es la piedra del tope de esa agenda? Nosotros, la iglesia. Por eso Jesús dijo, tú y yo, escucha esto, tú y yo, no solo somos discípulos, no solo somos hijos, nosotros somos la sal de la tierra. La sal de la tierra. Eso quiere decir que somos esenciales, fundamentales para preservar las verdades de Dios, donde hoy día a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno.
¿No te parece que estamos en ese canal? ¿No te parece? Ok. Bueno, es para que más o menos vayas viendo. Vamos a Apocalipsis 2:10 otra vez. Y mira lo que dice acá. Le dice el Señor a esta iglesia: he aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta dónde. Sé fiel hasta dónde. Sé fiel hasta dónde. Y si no somos fieles hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte. Y ahí recién yo te daré la corona de la vida. ¿Está entendiendo o no? Vaya a Apocalipsis capítulo 2, verso 26. Y ahí dice: al que venciere y guardare mis obras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones. Parece que nosotros a veces para leer la Biblia somos como ese niño mañoso que tú le das el pan, le echas mermelada, le saca la lengua y con la lengua le saca toda la mermelada del pan. No le gusta el pan, pero le gusta la mermelada. A los 5 minutos te trae el pan otra vez, bien chupadito, bien chupadito, hasta medio mojadito, ¿verdad? Y otra vez tú le echas la mermelada. Y va el niño y otra vez, chúpale que chúpale. Y ahí sacando la mermelada. A los 5 minutos te trae otra vez el pan. ¿Saben lo que me dijo el Señor? Ya no es el tiempo del pan con mermelada. Es el tiempo del pan pelado. No lo digo por los calvos, por si acaso. Acá para nosotros, voy a explicarlo en el contexto, para que nadie se ofenda. Voy a salir como árbitro de barrio esta noche, ¿no? Pan pelado sería pan sin mermelada. Que nadie se ofenda. ¿Me está entendiendo o no? O sea, nos gusta una parte de la Biblia, pero no nos gusta toda la Biblia. Si usted le pregunta a cualquier persona, la gente no tiene problemas con Cristo. La gente quiere acercarse a Cristo. La gente respeta a Cristo. La gente venera a Cristo. Pero ¿sabe dónde tiene problemas? En las demandas de Cristo. Ahí tiene problemas. Cuando Jesús le dice: dame todo. ¿Quieres ser mi discípulo? Dame todo. ¡Ah, qué bueno que Jesús me sane! ¡Qué bueno que Jesús me bendiga! ¡Qué bueno que me dé vida eterna! ¡Qué bueno esto y qué bueno esto otro! Pero cuando Jesús dice: ven, sígueme, pero tienes que dejar todo, entonces cambia. ¿Me está entendiendo o no? Si nosotros vamos a entender a fondo lo que significa perseverar, yo por lo menos les recomiendo 3 cosas. No voy a alcanzar a hacerlo todo porque el tiempo se va rápido, pero 3 cosas. Número 1, revise las profecías relacionadas con la iglesia de los últimos tiempos. Revise las profecías. Y parta como recomendación de Mateo 24. El Apocalipsis en miniatura o el pequeño Apocalipsis. Parta por ahí, por Mateo 24. Lo segundo, revise esa historia de Juan capítulo 15, donde Jesús habla de la vid verdadera. Observe en esa historia cuántas veces Jesús dice permanecer. Observe.
Le he hecho una ayudita cuando lo vaya a leer y más o menos va a saber, y nada más usted tiene que subrayar y destacar las veces que aparezca el verbo permanecer. Va a aparecer 10 veces. De las 10 veces, 2 veces va a aparecer en imperativo. En el verso 4 y en el verso 9. 2 veces en imperativo. Imperativo significa verbo terminado en letra D. Y todos los verbos terminados en letra D son mandamientos. Y los mandamientos son incuestionables, porque son mandamientos. ¿Cuántos son papás esta noche aquí? ¿A cuánto nos gusta decir a los hijos, ve y quiero que hagas esto? Haz tu cama, haz tu cuarto, aspira. ¿A cuánto le gusta? Y ese hijo va corriendo, pero corriendo, que tienes que pararlo. ¡Ey, para! Es para más rato, tranquilo, tranquilo. Es que no son lentos, son lentísimos. Lo limpian en cómodas cuotas mensuales y se dan su tiempo. La estrategia, ya voy. ¿Te dicen eso? Ya voy. Ya lo hago. Para ellos el ya lo hago tiene que tú interpretarlo. Ya lo hago es cuando tenga ganas. Ya lo hago es cuando se me ocurra. Quizás ya lo hago en la próxima semana y tú estás pensando en 10 minutos más. Eso mismo nos está pasando a nosotros con lo que Cristo dice. Escucha esto. En el Nuevo Testamento, por lo menos en los 4 evangelios y otras cartas paulinas, te vas a encontrar con por lo menos 100 mandamientos de Jesús. 100. Revisa esos 100 mandamientos y te vas a dar cuenta que todos esos están terminados en letra D. Por ejemplo, Mateo 28, 19. ¿Qué dice según tu Biblia? Búscalo. Mateo 28, 19. Y lo puedes leer fuerte, como que estás en casa llamando a tu hijo, a tu esposo, a tu suegra, a tu esposa. Ay, léelo fuerte, a ver, léelo fuerte. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Cuál es tu nombre, mi hermano? Bartolo. Dice ir y hacer. Pero dice ir y hacer. ¿Con qué termina? Ok. Si dijera ir, escucha esto, si dijera ir, todavía es opcional. Si dijera hacer, todavía es opcional. Lo voy a pensar si me gusta, no me gusta, si me conviene o no me conviene. Cuando ese verbo termina en letra D, dice ir y hacer, recalco la D, ir y hacer discípulos, es porque tenemos que hacerlo, nos guste o no nos guste. Si cuando metemos a la gente en el evangelio del reino, es que la gente se arranca, se asusta. Entonces prediquémosle un evangelio al oído, para que no se vayan, para que no se ofendan. Por eso tenemos cristianos de caricatura. O sea, no voy pastor porque supe que no está el aire acondicionado, entonces no voy. Les voy a contar algo que me pasa permanentemente y espero que esto no salga de ustedes. Sé que ustedes guardan secretos. Bueno, está en Facebook, ya se fue. Miren, yo a veces voy por la calle, acá o cuando voy a Mexicali, y veo personas que caminan apenas.
apenas. Y a mí se me viene a la mente esta reflexión. Si yo le digo a esa persona, ven el domingo o anda a una casa iglesia porque vamos a orar por ti, estoy casi seguro, no puedo. Mire, no puedo. Mire cómo estoy, no puedo. Pero si el doctor cita a esa persona, sigo reflexionando, yo también pienso. Si el doctor cita a esa persona, ¿van a haber obstáculos? Va a ir porque tiene que ir. Y ahora se la pongo de esta forma. Y después pienso más allá. Y digo, ¿y si lo invitan a una quinceañera? Ya con eso terminé el cuento. Ni te digo cumpleaños, matrimonio, no, o sea, quinceañera, él, qué cojera ni que nada, él corre, él deja botadas las muletas, el burrito, ya el burro se apareció, el tipo se pone a bailar, disfrutando. Señor, tanta excusa para Dios, tanta excusa para Dios, que lo único que el Señor quiere hacer con nosotros es el bien. Es bendecirnos. Y para el colmo de los colmos nos quiere dar vida eterna a aquellos que creemos en Él. Muchachos, perseverantes o perseverar o permanecer tiene que ver con nuestra eternidad. Esto no es un juego. Esto no es un juego. Ustedes que están aquí tal vez han perdido primos, primas, tíos, que ustedes jamás pensaron, como mi esposa y mi familia, que íbamos a perder a mi suegra. Y ustedes dicen, ¿cómo es posible? 45 años se murió. ¿Cómo es posible? 30 años se murió. ¿Cómo es posible? Y usted empieza a pensar, ¿cómo se fue? No pensábamos que iba a morir. Pero aquí la cuestión es así. Si te mueres en Cristo, tienes vida eterna. Pero si no te mueres en Cristo, hay condenación eterna. Por eso vale la pena perseverar hasta el final. Yo no quiero abusar del tiempo de Mías. La verdad es que estoy empezando, pero puedo venir otro día. No, yo sé que tienen hambre, que quieren comer y están en todo su derecho. No me digan eso, porque yo voy a media vigilia. Ok. Porque coman más. Hay una postura profética que quizás ustedes ya la han escuchado. Yo no estoy en contra de ella, ni estoy reñida con ella, pero dice que la iglesia está viviendo un proceso en esta pandemia y pasando de oruga a mariposa. ¿Lo han escuchado? Quizás no tan textual ni tan literal, pero que lo que se viene después de todo este proceso, porque toda pandemia tiene un pico, y las pandemias generalmente van a durar entre 4, 5, 6, 7 años y después bajan. Yo no le estoy bajando el perfil a nada de lo que ha pasado, de lo que ha ocurrido. Nosotros mismos como familia, nuestra suegra partió con el Señor. Amigos nuestros, pastores, jóvenes, partieron con el Señor. O sea, no estamos ajenos a las consecuencias, a los resultados. Ahora, lo que yo quiero esta noche dejar en ustedes es, y que quede bien claro, que la iglesia no puede dejarse absorber por una pandemia y por las noticias de pandemia, vivir asustada, atemorizada, desorientada, sin norte, sin blanco, sin meta, cuando nosotros como iglesia debemos ser entendidos en los tiempos. Y desde ya, de acuerdo a lo que dice Cristo, el apóstol Pablo y el Nuevo Testamento,
nosotros estamos en los postreros días. Pero dice el apóstol Pablo, y también lo dice el Señor Jesucristo, estos son tiempos peligrosos. Y uno de los tiempos peligrosos o manifestaciones peligrosas que aquellos que se decían nunca fueron. Es que no se trata de lo que cantas, predicas, enseñas o sabes. El oro se prueba en el fuego. Y ahí se ve la calidad del oro. Si es de buena o de mala calidad. A mayor calidad, más valor. Pero para que ese oro sea de mayor calidad y comprobado de mayor calidad, tiene que pasar por un mayor proceso de purificación, de depuración por ese fuego, para que todo metal que se pudo haber mezclado salga, desaparezca y sea prácticamente oro puro. Por eso los que siguen fieles es porque se ve por su vida, por su testimonio, por su compromiso, por su continuidad, por su fidelidad, que no siguen a Jesús por emoción, siguen a Jesús por convicción. Que pase lo que pase, o venga lo que venga, yo le voy a seguir y yo le voy a amar hasta el final. ¿Me permiten entrar un poquito en los últimos tiempos para darle un tinte profético a esto que estamos hablando? Y por favor, con toda confianza, yo me someto a Nehemías y ustedes me avisan cuando ya debo terminar, pero quiero que vayan rápidamente a Mateo capítulo 24, verso 12. Yo quiero ver la perseverancia desde un aspecto profético. No se olvide, después en su casa, repase la historia de la vid verdadera. Repase allá en Mateo capítulo 13 la historia del sembrador. Y observe en esa historia del sembrador que hay un sembrador que entrega una semilla. Hay 4 terrenos. Un terreno se llama junto al camino, el otro se llama pedregales, el otro se llama entre espinos y el cuarto se llama buena tierra. El primero se devolvió porque no entendió la palabra, no la entendió. ¿Y qué es lo que hizo el malo? Le robó la palabra que alguna vez escuchó, recibió por ahí. El que estaba en pedregales, la aflicción, porque era de poca raíz, la aflicción, la persecución, lo hizo devolverse y no fue nunca más un hijo de Dios. Y el tercero dice que el afán y las riquezas lo alejaron, lo apartaron de la palabra. De los 4, uno solo, el cuarto, era buena tierra y dice que este oyó y puso en práctica lo que él había oído. Por eso es importante que usted analice, observe a la luz de la palabra y la revelación del Espíritu Santo lo que el Señor nos quiere mostrar en este tiempo, en esa parábola, la parábola del sembrador. O, en este caso, la vid verdadera de Juan 15. Pero como ya usted está ahí en Mateo 24, 12, dice, y por haberse multiplicado, léalo fuerte conmigo, y por haberse multiplicado la maldad. Mire, agréguele ahí en su Biblia, si la puede rayar, porque algunos ni rayan la Biblia, son tan santos que ni la rayan. Ráyela bien rayada, porque eso habla de un estudiante, de un discípulo, de un hombre que quiere inquirir en la palabra. Dice la palabra maldad, póngale iniquidad, iniquidad. Y por haberse multiplicado la maldad, la iniquidad, ponga atención, el amor ¿de qué? De muchos se enfriará. Y aquí ponga atención, porque la palabra amor que está usando Jesús es
ágape, es ágapos. Si la palabra ágape que está usando Jesús en amor es la que está en este verso, entonces Jesús no se está refiriendo a cualquier persona. Cuando digo cualquier persona, digo los incrédulos y los crédulos, los que son hijos y los que no son hijos de Dios. Cuando Jesús dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor, el ágapos de muchos se enfriará, está hablando de sus hijos. Porque los únicos que tienen ágape son los hijos de Dios. Está eros, que es un tipo de amor. Está filos, que es un tipo de amor. Pero ágape o ágapos solamente lo tienen los hijos de Dios. Ese amor tú lo recibiste en el nuevo nacimiento. Y Juan, cuando escribe una de sus circulares, dice: en esto sabemos, en esto conocemos que hemos pasado de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, en que nos amamos, ágapos, nos amamos unos a otros. Entonces aquí el grupo se reduce. Ya no está hablando del mundo. No está hablando de los 7.2 mil millones de habitantes. No está hablando del mundo, del planeta. Jesús está hablando de sus hijos o los que alguna vez fueron sus hijos. Ahora, yo le mostré ahí la palabra maldad por iniquidad. ¿Sabe qué significa la palabra iniquidad? Carencia de ley. Carencia de ley. Y cuando hay carencia de ley, hay anarquía. ¿Qué es anarquía? Es desorden. ¿Qué es lo que había en Génesis capítulo 1, verso 2? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Porque donde no reina Cristo, donde no gobierna Cristo, hay desorden. Por eso un matrimonio que se discute, que pelea, que están por divorciarse y de pronto alguien les habla, los evangeliza, reciben el mensaje, el Espíritu Santo los ministra, entregan sus vidas a Cristo, se reconcilian, se restauran y ese desorden se convierte en orden. Entonces lo que está diciendo acá el Señor Jesús es que por haberse multiplicado la maldad, y no te olvides, estamos viviendo tiempos peligrosos, peligrosos. Observa en el capítulo 24 de Mateo, te dejo otra tarea, no te la voy a decir, esta no te la voy a decir. Observa cuántas veces aparece la palabra engaño o engañar o sinónimos de engañar. Observa cuántas veces aparece ese verbo. Y te vas a dar cuenta que los últimos tiempos, antes que Cristo regrese, antes que Cristo vuelva por su iglesia, van a ser tiempos de engaño, tiempos de falsedad, tiempos de gente que dice pero que no es, gente de doble estándar, gente hipócrita, gente mentirosa, gente con maquillaje y con máscaras. Pero no solo afuera, sino también adentro de las congregaciones. Y a veces digo, no todo lo que brilla es oro. Sí, no todo lo que brilla es oro. Mucha gente quiere servir, pero no se quiere someter. ¿Sabe cuál es el mensaje de mucha gente talentosa que anda de congregación en congregación? Te voy a ayudar. Nehemías, te hace falta músicos. Te voy a ayudar. Yo toco piano, toco bajo, toco guitarra. Te voy a ayudar. ¿Qué quieres que haga? Como llegó un guitarrista acá
Caléxico y me dijo, pastor, lo vengo a ayudar. Yo lo miré y le dije, no me vengas a ayudar, ven a someterte. Se fue. Se fue. Se fue. Él quería ayudar. Porque cuando tú dices te quiero ayudar, hago lo que yo puedo cuando quiero, a mi gusto, a mi manera. Pero cuando me vengo a someter, es distinto, porque estamos bajo los principios y parámetros del reino de Jesucristo. ¿Se entiende? Ok. Escuche esto, por favor. Apocalipsis 3:16 dice, pero por cuanto eres tibio, está hablando de una iglesia por si acaso, dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, o sea, ambivalente, cambiante, eso se llama ser híbrido. ¿Vio los autos híbridos? Yo quiero un auto híbrido. Está de moda los autos híbridos, entre eléctrico y gasolina, ¿verdad? Los híbridos, que ni son de acá ni son de allá. Ahora todo es híbrido. Yo ando por la calle y digo, ¿qué es lo que es esto? Cabello largo, taco alto, colores raros, hasta que le miro el rostro y digo, no, estoy yo equivocado. ¿Qué es esto? Digo yo, ¿qué es esto? O sea, estamos en el tiempo de los raros, de las cosas raras, lo híbrido. Hoy día la moda es lo híbrido, lo que no parezca ni acá ni allá. No hay ni bueno ni malos. ¿Ha escuchado usted eso? Ok, mire lo que dice esta iglesia. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, o sea, no eres definido, no te aclaras de acá o de allá. ¿Sabe lo que dice el Señor? ¿Cómo termina? Dígalo fuerte. ¿De qué? Te vomitaré de mi boca. ¿Sabe lo que usted vomita? Lo que los jugos gástricos no pueden digerir. Entonces este texto dice, no te puedo digerir. No te puedo digerir. No eres de mi naturaleza. ¿Se acuerdan allá en Mateo 7 cuando aparecieron unos que dijeron, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre dimos profecía, en tu nombre esto y esto otro? ¿Te acuerdas? ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Yo no les conozco. No sé quiénes son. Ok, voy rápido y aquí ya voy cerrando. Pablo en los últimos tiempos, miren lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente, no lo dice difusamente, lo dice claramente, que en los postreros tiempos, diga conmigo, los postreros tiempos son ahora. Dígalo otra vez, los postreros tiempos son ahora. Miren lo que dice. Tiempo, dice, algunos apostatarán de la fe, o sea, se van a apartar, se van a alejar. Por eso a usted no debe sorprenderle si hay gente que porque la pandemia les afectó, ya no van a venir más a la congregación. O sea, usted no debe sorprenderse de eso. Porque aquí lo dice Pablo, dice Jesús, el amor de muchos se va a enfriar. Y Pablo dice acá, dice que apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora ponga atención. ¿De qué se edifica la fe? ¿O cómo se genera la fe en nosotros? Dilo fuerte. Oyendo. Dice que la fe, Romanos 10, dice que la fe viene por el oír. Escuche esto. Haga una prueba esta noche o mañana si quiere. Llegue a casa y no lea la Biblia, pero vea las noticias. ¿Cómo se va a levantar de ese sillón o de ese sofá? Molesto, enojado, preocupado, comentando las noticias, y nos convertimos en profetas de cualquier canal y empezamos donde vamos a hablar de todo lo que está pasando acá, allá, allá. Pero cuando tú empiezas a leer este libro, ¿sabes
querido, tiene algo tremendo. La palabra tiene inspiración. El apóstol Pablo dijo, toda la escritura es inspirada. La palabra original, inspirada, es soplada. Es el soplo de Dios. Tú estás recibiendo el aliento de Dios, el soplo de Dios. Cada vez que lees esta palabra, no solo estás leyendo un libro con tinta en rojo y negro, como es mi Biblia. Estás leyendo el pensamiento de Dios, los deseos de Dios, los planes de Dios, los propósitos de Dios. Y te puedes poner a leer quizás con desánimo, pero terminas con ánimo. Puedes leer desalentado, pero terminas alentado. Y tú dices, esta palabra es para mí. El Señor me está hablando, el Señor me está ministrando. ¿Sabes por qué? Porque esta palabra es viva y eficaz. Por eso le dije al principio, de acuerdo a este verso, no escuche a cualquier predicador. Se están levantando maestros según sus propias concupiscencias. Tenga cuidado con los mentados mesiánicos. Cuidado con los mentados mesiánicos. Va a terminar usted ahí haciendo 7 fiestas al año. Va a terminar con la kipá. Va a terminar con velas. Y llevando un arca quizás para dónde. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Le pasó a un pastor amigo. Uno de sus líderes quiso buscar más revelación de Dios. Más revelación. Y no encontró mejor lugar que un pastor que ya no hablaba español, ya hablaba en hebreo. No sé si hebreo o ebrio, pero por ahí andaba más o menos el pastor. Entre ebrio y hebreo. Y este líder agarró y ya lo sigo. Y se le fue. Y ahora él, todas sus prácticas, creencias son del antiguo pacto. Porque ahora él es mesiánico. Le dije, mira, te voy a poner un ejemplo para que entiendas lo mesiánico. Todo el antiguo pacto es una foto del nuevo pacto. El nuevo pacto es una realidad. Yo no necesito la foto. Cuando voy al antiguo pacto, voy a la foto. Cuando voy al nuevo pacto, voy a la realidad. No necesito ir para atrás. Entonces le dije, te voy a poner un ejemplo. Me voy un mes a alguna parte a predicar. Y ese mes yo reviso y veo las fotos de mi esposa. Cada noche, cada día. Y ahí la recuerdo, la miro, le mando mensajes. Y estoy ahí, viviendo ese enamoramiento a distancia. Porque ella está allá y no estoy acá. Pero después del mes yo llego a casa. Y mi esposa me está esperando. Si eso no es malo lo que te está pensando, no se me haga tampoco. Y yo también tuve un mes afuera. ¿Qué crees que yo quiero hacer? Estar con mi esposa, ¿verdad? Y mi esposa prepara una cena, velas, románticas, flores. Y yo mirando la foto. Y mi esposa se me pasea, se me va para allá. Amor, amor, aquí estoy. Y yo, qué linda te ves en la foto. ¿Para qué quiero la foto si ya la tengo a ella? ¿Está entendiendo? Cierro porque ya le dio hambre y a mí también. Pero mira, déjame cerrar con esto y siempre con un tinte profético.
¿Cuántos han leído capítulos 2 y 3 de Apocalipsis? Ok. Otra vez, léanlo en su casa con detención. ¿Con qué iglesia comienza hablando Jesús? ¿Se acuerdan? La iglesia de Éfeso, que significa deseado o deseada. ¿Con qué iglesia termina? La séptima iglesia, la Odisea. ¿Se acuerdan? Ok. En realidad las 7 iglesias son una iglesia, porque Jesús tiene una sola iglesia. Nada más que ahí está hablando de lugar geográfico. Cada iglesia en alguna ciudad geográfica de Asia Menor. ¿Se entiende, no? Pero es una sola iglesia. Ok. Mire lo que Jesús le dice a la iglesia de Éfeso. Y se lo voy a leer en el capítulo 2, verso 4. Porque aquí la clave para que usted persevere hasta el final, se mantenga hasta el final, es que el amor no se enfríe. Porque cuando el amor se enfríe, lo siguiente se llama carta de divorcio. Sí, porque cuando ya se enfrió el amor, ya la esposa no es tan bonita. Es como media feita. Ya no está tan bonita. Pero ¿qué está pasando ahí? Es la misma. Es que tu amor se está enfriando. ¿Y qué dijo Jesús allá en Mateo capítulo 24, verso 13? Por haberse multiplicado la maldad, ¿se qué? Cuando el amor se enfría o se entibia, ¿qué viene después? Carta de divorcio. Ahora mira lo que le dice a la iglesia de Éfeso. Y esto lo dijo Jesús unos 60 años antes. Pero tengo contra ti, estoy en Apocalipsis 2:4, que has dejado ¿qué? ¿Que has dejado qué? Cambia la palabra primer por mejor. Una versión griega dice, porque has dejado tu mejor amor. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es tu mejor amor para Cristo? ¿Qué había dejado la iglesia de Éfeso? Su primer amor, su mejor amor, lo había dejado. Ok, ¿cuántos saben que el amor tiene que regarse todos los días? Una florcita, una salida a cenar, un besito, una toma de mano. Bueno, después vamos a una charla de matrimonio, pero eso es otro día. Después se metieron y se me van inmediatamente y ni van a cenar ahora. Ok. Pero váyase al capítulo 3, verso 20. Miren lo que dice ahí. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Adentro o afuera? Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Ya estoy afuera. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hablando de la iglesia. Quiero que observe esto. Mateo 24, dijo Jesús, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La iglesia de Éfeso le dice el Señor y le advierte, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No separe la Odisea de Éfeso. Y la iglesia de la Odisea ya había sacado a Jesús. Ya no estaba adentro, estaba afuera, por eso está golpeando. ¿Me está entendiendo cómo se va dando esa conducta, esa actitud que nos vamos enfriando en esa relación con Cristo, en esa búsqueda, en esa consagración? Por eso si hay algo que hoy día debe llevarte a casa es comprometernos con todo, con Cristo, con su palabra. Termino con esto. En Mateo 18:20, en Juan 20:19, en Apocalipsis 1:13,
Y en Apocalipsis 2:1 dice la Biblia que Jesús está en medio. Para los que están tomando nota, Mateo 18:20, Juan 20:19, Apocalipsis 1:13 y Apocalipsis 2:1. Jesús tiene un solo lugar en nuestro interior y es en el centro, en el medio. Él dijo: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaré en medio de vosotros. Él está en medio. Que no nos pase como la iglesia de Éfeso, que perdió el primer amor. Lo peor, que no nos pase como la iglesia de la Odisea, que ya había sacado a Jesús. Seguían cantando, tenían liturgia, se juntaban, se reunían, tenían células, tenían casa iglesia, tenían servicios, pero ya Jesús no estaba en medio. Termino con esto. Le decía anoche a mi esposa, estábamos los dos ahí en camita estudiando, ella su tema, yo el mío. Yo le decía: amor, hay 2 cosas que yo quiero de aquí en adelante. Hay 2 cosas. La número 1, que lo que nosotros hagamos, agrade a Dios y que Él esté presente en eso que vamos a hacer. A mí no me sirve de nada hacer actividades si Él no va a estar. Yo agradezco que venga la gente. Yo agradezco que la gente sea obediente y que comparta y que colabore. Yo comparto también eso. Pero no sirve de nada si Cristo no está presente. Y lo segundo, que si Cristo está presente, que Él ahí haga su perfecta voluntad. Que haga lo que Él quiera. Invito a que se ponga en pie. Si le interesa el bosquejo, yo se lo puedo mandar a su pastor.